En marzo de este año les contamos sobre el grave problema que afecta a los corales de Rapa Nui. En este trozo de coral se puede ver que está este complejo de varias especies de algas y cianobacterias que están creciendo sobre el coral y que finalmente lo que está haciendo es que está matando al coral, lo está ahogando. 2 meses después, nos sumergimos para monitorear estas algas y le pedimos además a distintos buzos de la isla que nos compartieran sus videos para poder entender de mejor manera este fenómeno. El resultado es preocupante. El fenómeno que habíamos visto en marzo, bueno, la verdad es que ahora está cada vez más generalizado. En todo el arrecife acá frente a Hangaroa vemos que está creciendo este tapiz de un complejo de algas verdes más cianobacterias y que está cubriendo a los corales. Entonces, y en muchas partes obviamente matando también a los corales. ¿Por qué estas algas son capaces de ahogar y matar a los corales? Carlos Geimer, académico de la Universidad Católica del Norte, nos entrega la respuesta. Lo que hacen las algas, ¿cierto?, es que van cubriendo y el coral, para vivir, necesita tener luz. Porque estos corales, en las zonas poco profundas, viven gracias a unos organismos simbiontes que son microalgas. Esas microalgas hacen fotosíntesis y necesitan la luz, por lo tanto, si tú tapas la luz, a través de algas, por ejemplo, que crecen arriba, no les llega esa luz a esas microalgas. Al no llegarle la luz a las microalgas mueren y el coral termina muriendo. Si los corales mueren, toda la biodiversidad que hoy depende de ellos se ve amenazada. Los corales se habla que son ingenieros ecosistémicos. Ellos generan como un hogar, una casa para un montón de especies. Peces, invertebrados, ¿cierto?, que viven asociados a estos corales. Por lo tanto, cuando el coral se muere, lo que sucede es que se destruye la casa. Eso es un poco lo que pasa. Los recientes estudios que han realizado en la Universidad Católica del Norte advierten que estas algas que están sobre los corales podrían incluso poner en riesgo nuestra salud. Que asociado a estas algas y a esas cianobacterias, nuestros colegas han encontrado microalgas dinoflagelados que viven pegadas a los filamentos de estas algas y resulta que muchas de estas especies son productoras de toxinas de distinto tipo, diarreica, neuroparalítica, etc. Y que sabemos que en otras partes del mundo generan problemas de salud severos, como por ejemplo Polinesia francesa, microalgas que producen la toxina de la ciguatera, que es un problema y que hace que en ciertos periodos del año o en ciertas zonas simplemente no se puede consumir ciertos recursos porque si no puede generar intoxicación a los que la consumen. Entonces, sí, también vemos cosas que podrían tener un impacto también directo sobre los seres humanos, en la salud, digamos. Estos son informes preliminares de la presencia de dosis bajas de estas toxinas en algunas microalgas. Sin embargo, creo que hay que hacer más estudios para poder definir si es que realmente esto va a ser un riesgo para la salud de la comunidad y si así fuera, tenemos que hacer las medidas adecuadas. Por eso nosotros estamos muy preocupados y estamos estimulando a que las investigaciones se sigan haciendo, se sigan produciendo, porque es muy importante definirlo. Desde el mes de mayo, la Unidad de Estudios y Planificación de Acciones para el Espacio Marino de la Municipalidad de Rapa Nui ha estado monitoreando las algas que hoy ponen en peligro a los corales. Los análisis van a ser sacar muestras de agua. Lo que se pueda analizar se hará en el laboratorio que tenemos acá en nuestro departamento de Asuntos Marinos Municipales, y los que no se puedan se van a llevar al continente y mandar al continente. Entonces es importante generar un monitoreo a lo largo del año. Se van a tratar de enviar mensual para ver qué épocas o qué eventos como geológicos o climáticos que está gatillando esta proliferación de algas. Con los datos que entreguen estos monitoreos, las autoridades nacionales, locales y la comunidad podrán tomar mejores decisiones, porque es tarea de todos salvar a los corales.